pero tenemos acá en la provincia de San Juan al subdirector de Estadística y Censo, Muy Juan bien. Mestre, que lo tenemos en línea. Tenemos tantas preguntas, Juan. Bueno, muy buenos días. De a una, sí, dice de a una, Juan. de a una. Bueno, Juan, aquí está Marina, Daniela, Gusto. Eduardo y Claudio. Te saludamos, Juan. Muy buenos días. Buenos días, saludos a ustedes y a toda la audiencia. Espero responder sacando las dudas a toda la población. Bueno, Muy bien. estamos hablando con el subdirector de Estadística y Censo de la provincia de San Juan, Juan Mestre. Juan Mestre, ahí está. Juan Mestre, y que lo tenemos en línea, y acá vamos a disipar varias dudas de la gente que nos viene ¿Podemos preguntando. hacer un ping-pong, Sí, señor sí, Juan sí. Mestre? Sí. Bueno, Pero esto es una mesa grande, así Sí, que... somos muchos. Somos muchos. Bueno, a ver. arranca. Claudio, comenzá Claudio. A ver, por ejemplo, hoy Juan, la gente nos preguntaba, por ejemplo, nos decía lo siguiente: cuando va el censista y no lo ha hecho por internet, nada, sino está esperando el censista, el censista, ¿qué es lo que lleva para que la gente se dé cuenta, para identificar que es el censista? Contanos eso. Y nos pregunta la gente, cuando el censista, ¿dónde lo atendemos? ¿Lo hacemos pasar? ¿Afuera? ¿Cómo es la historia? bien, es muy buena la pregunta para poder aclarar, darle tranquilidad y seguridad a la comunidad y a la población. Bueno, el censista va a ir plenamente identificado con varios aspectos. En primer lugar, va a ir con un chaleco que va a tener las insignias del censo y ¿cómo se llama? El logo. Como el eslogan y el eslogan, que es reconocernos. Y Censo 2022, y además también va a ir con material de encuestador, y también va a ir con una credencial que lo identifica con nombre y apellido, digamos. Perfecto. Entonces, la persona, digamos, el ciudadano va a tener para ver todo lo que es el chaleco, la credencial, y también, digamos, el material propio de cualquier encuestador, ¿no? Que también tiene los logos, tiene una planilla con sticker para luego, cuando finalizar la entrevista, el cuestionario, pegárselo en la puerta de la vivienda. Entonces, tiene varios elementos distintivos. Los más importantes son el chaleco y la credencial. Ahora, Juan, para agregarle a esta pregunta que hizo mi compañero Claudio, ¿lo hacemos ingresar al domicilio? Bien. No. La recomendación es que no lo hagan ingresar al domicilio, y la recomendación para el censista y dentro de las capacitaciones es que él también ponga un límite a la invitación de ingreso al domicilio, y respondan las preguntas desde la ventana, desde la puerta, pero sin ingresar al interior del hogar. Al interior. Muy bien. Acá mi compañero Eduardo le va a hacer una pregunta también. Incluso si no tiene hecho buen día, primero, disculpe. Si no tiene hecho el trámite por internet, digo, si no tiene el formulario hecho por internet, y de todas formas tiene que hacerlo por afuera, digamos. Sí. Es la recomendación. Sí, es la recomendación, es no ingresar. Es una recomendación, en este caso, a los ciudadanos, pero también como una metodología de trabajo para el censista. Claro. Porque ambos, digamos, nos cuidamos de esa manera, ¿no? De mantener esta relación, de responder, cumplir con la obligación, pero, digamos, manteniendo el respeto, digamos, al ingreso. ¿Qué pasa si no hay nadie en el hogar? Si no hay, ¿cómo? Si no hay nadie en el hogar, digo. Digamos, la idea del feriado nacional es cesar las actividades para que todas las personas estén dispuestas y esperando al censista en su hogar. Puede suceder que ciertas actividades, digamos, que van a seguir funcionando el día del censo. Puede ser que la persona, por ejemplo, no sé, una enfermera que vive sola, ese día va a estar cumpliendo tareas, ¿cierto? No va a estar en el hogar. En ese caso, lo que tiene que hacer es lo siguiente: tiene que hacer el formulario virtual, tiene que anotar el código de finalización, y anotar el código de finalización y la cantidad de personas que viven en el hogar identificadas por sexo. En este caso, en el ejemplo que estoy poniendo, una mujer, que sería la enfermera que estoy hablando. Exacto. Y pegarlo en la puerta del hogar. Bien. O dárselo a un vecino que esté al lado, digamos, para que el censista, cuando vaya a tomar los datos al vecino, ese vecino diga que la persona de al lado no está por tales y tales razones, y que el código de finalización es tal y que es una mujer, por ejemplo. ¿Tienen que estar todas las personas del hogar, o una puede responder por el resto? Porque en el trámite uno, por ejemplo, yo hice el trámite y somos dos. Sí.
pero sí, no hace falta ¿tienen que estar las dos personas? No hace falta que estén todas las personas, pero tienen que estar. Pero lo más probable, tienen que estar sí o sí alguien, ¿no? Claro. Sí, no, salvo en el caso que como que les mencioné recién, porque correcto. la idea es que es feriado y son muy pocas las actividades que van a estar funcionando, entonces tampoco hay motivos como para que no estén, para no estar, ingresar, ¿no? Para Ahora, no estar en la casa. Juan, y ahí lo que anexamos esta pregunta. Sí. Por ejemplo, llegas a la casa donde viven 5 personas, está una sola persona para responder. ¿Se le pide documentación de todas esas personas o a la persona que le están censando, al propietario de la casa? Si no están los demás familiares, ¿uno puede responder por todos los demás? Sí, puedes responder por todos los demás. Tiene que ser alguien que tenga conocimiento y que tenga todos los detalles, ¿no es cierto? cierto? Que tenga todos los detalles, porque por ejemplo, si es un padre de familia, sí. le van a hacer preguntas sobre la educación, sobre el nivel alcanzado de educación de sus hijos, por ejemplo. Sí. Debe saber mínimamente si ha completado el secundario, si no, si está en curso, por ejemplo, si tiene alguna limitación para oír, para hablar, para moverse. Claro, tiene que estar alguien que responda por ello, ¿no es cierto? No hace falta, porque la gente nos preguntaba esta pregunta, dice, ¿le tenemos que dar el documento al censista? No, con los de datos. ninguna manera, y quiero aclarar varios puntos en cuanto a la información económica y aclarar dudas de que muchas veces nos llegan acá a la oficina. No se preguntan los ingresos, eso lo quiero volver a remarcar, no se pregunta. ¿Cuánto gana? No. Si se pregunta, usted en la última semana trabajó al menos una hora, y las respuestas son sí y no. ¿Sí o no? La respuesta es sí. Le preguntan en qué condición, en la condición de empleado, en la condición de patrón, de cuentapropista, o en la condición de, digamos, empleado doméstico. Y de ahí, si usted responde, por ejemplo, trabajador u obrero, ¿cierto?, que es alguien en relación de dependencia, le preguntan en qué tipo de actividad, y usted va a responder en el comercio, en la construcción, en el sector agropecuario, en el sector de servicios, nada más, y ahí se agotan las preguntas económicas, son esas nada más. No tiene que entrar en detalle para la descripción de cada área, ¿no? Por ejemplo, y un trabajador que tiene que trabajar las 24 horas, por ejemplo, un trabajador de la salud, señor Mestre, ¿cómo eso, por ejemplo, que viva solo o que viva en familia, cómo se justifica? Sí, eso es el ejemplo, digamos, que les puse yo. Claro, ahora relaciono. Por internet, ahora, si esa persona no hizo, yo leo el formulario por internet, ¿qué va a pasar con esa persona que se fue a trabajar y no dejó el logo, el código, para que sepan? Sí, en ese caso el censista cuando llegue a la vivienda, no tenga ningún tipo de información, va a tocar, y va a encontrar y va a poner en el formulario deshabitada. Bien, entonces, esa va a ser la información que va a volcar en el cuestionario. Juan, y no es la idea, ¿no? Claro. Porque antes tal vez había pasado y no teníamos la posibilidad de virtual, pero hoy en día, teniendo la posibilidad, la idea es que alguien que a ciencia cierta sabe que no va a poder estar para responder y que no tiene nadie del grupo familiar que tampoco lo haga por él, que son casos excepcionales. Claro, muy poquitos son. Muy poquitos. Ahora, Juan, ahí te detengo. Esa persona que no la censan o que queda como usted, casa deshabitada, no sufre, lo que te quiero decir... ¿Alguna consecuencia? Claro, ¿alguna multa, alguna consecuencia? Digamos, las multas están previstas, digamos, en la ley 17622, que es la ley que rige toda la actividad censal y estadística en toda la nación, y se relacionan con algunas omisiones o falsedades en la contestación del cuestionario, o en negarse a hacerlo, digamos. En este caso no sería, digamos, sujeto, porque para es una persona que no es que se niega, sino que por razones de trabajo no está dispuesto, pero tiene esta posibilidad de contestarlo virtual. Entonces, un poco incitar a la comunidad que lo haga virtualmente, por todas las ventajas que ello conlleva. Conlleva ventajas en el tiempo para personal, en el tiempo al censista, y también en el posterior procesamiento de los datos, que va a ser mucho más rápido. Muy bien, muy claro hasta ahí. Ahora, señor Mestre, por ejemplo, ¿el servicio de transporte público estará funcionando en la provincia? Bueno, ahí es un punto en el cual está todavía, no le puedo responder a ciencia cierta porque, habían en un primer momento anunciado un paro y demás, pero la última información que tengo es que sí va a estar funcionando y que para los censistas
va a tener el carácter de gratuito, pero no está confirmado, digamos, no le podría responder con certeza a eso porque ha tenido ciertos vaivenes que escapan inclusive a la provincia, sino que son entidades nacionales. Entonces, bueno. Vamos a hablar con la gente de la UTA dentro de un ratito. Y en cuanto a los comercios, por ejemplo, ¿qué comercio o todo tiene que estar cerrado? ¿Hasta qué hora, señor Mestre? Sí, hasta quedan prohibidas las actividades hasta las 20 horas. Yo acá tengo, digamos, un listado, digamos, todas las funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, competencias deportivas, toda clase de espectáculos, reunión pública al aire libre o en recintos cubiertos, restaurante, confitería, casa de expendio de bebida y similares, roticerías, panaderías, ¿qué más? Almacenes, todo comercio de venta de artículos alimenticios y bebidas, además de clubes, hasta la hora indicada. Eso es lo que dice el decreto, así que bueno, yo le estoy transcribiendo tal cual lo que dice. ¿Y el censo es desde las 8 de la mañana? ¿A qué hora parte? ¿A las 8 de la mañana? A las 8 de la mañana empieza a salir el censista, digamos. ¿Y termina probablemente empiecen a llegar a las 9 tal vez, porque a las 8, de 8 a 9, ellos llenan una primera parte hacen una tarea administrativa, digamos. No, llena una primera parte del cuestionario que se llama UG, o ubicación geográfica. Claro, o sea, el cronograma para ubicarse donde tienen que ir los sectores. Sí, exactamente. Entonces, ahora, más probable estarán llegando sobre las 9. Y Juan, ¿hasta qué hora? Hasta la hora 20. Hasta la 20, sí. Hasta la hora 20. Luego de las horas ¿todo ese tiempo trabaja el censista? Sí, son varias horas, Eduardo. Ahora, Juan, yo te pregunto para saber. Zonas ellos. ¿Cuántos censistas? En realidad va a estar el tiempo, ¿no? El tiempo de disponibilidad, pero en realidad va a ir en función de las viviendas, y el tiempo que se va a tardar es en función de cuántas... El cronograma que tiene armado, detallado. Algunos van a finalizar a las 4 de la tarde, ese censista. Por la zona. Es el tiempo, digamos, teórico. Claro. Ahora, Juan, ¿cuánto es la cantidad de censistas que van a estar acá en San Juan? ¿Cuántos censistas? Lo único que le aclaro es esperamos en la medida que el censo virtual penetre en mayor medida, ese tiempo se va a reducir notoriamente. Nosotros ya estamos estimando que ese tiempo va a ser muchísimo menor. Ahora, tengo una pregunta, dos preguntas en una. Primero, ¿cuál es la cantidad de censistas que van a estar en San Juan llevando a cabo este censo? Y masivamente, ustedes tienen cronogramado cuánto tiempo de demora puede tener cada censista, no haciéndolo virtual, sino cuando llega y tiene que detallar punto por punto. Bueno, las dos preguntas. La cantidad de censistas, tenemos 1.146 censistas rurales que ya se han estado desenvolviendo en la provincia y están terminando ya han comenzado, ¿no es cierto, señor Mestre? Claro. Sí, ya han comenzado y con excelentes resultados. Muy bien. Hasta el momento, en todo, hemos cubierto todos y cada uno de los lugares, de los lugares más alejados, zonas de frontera, con el apoyo de Gendarmería, la Secretaría de Ambiente y todas las entidades públicas a disposición, tanto provinciales sobre todo, como también las nacionales, ¿no? 1.600. 1.146. 1.146. Sí, esos rurales. Y alrededor de 9.150, para dar un número redondo, censistas urbanos, que estarán trabajando el día 18, en todas y cada una de las viviendas de la provincia de San Juan. Muy bien. Y la otra consulta, no me acuerdo... bueno, te preguntaba, o sea, que son aproximadamente entre rural y urbano más de 10.000 censistas que van a estar abocados. ¿Y el tiempo de demora que va a tener? El tiempo de demora. Sí. Bueno, se estima que con el censo virtual es alrededor de entre 3 a 5 minutos. Virtual. Como mucho. Y en el otro tenemos 61 preguntas. Sí. Eso le iba a preguntar. Que se realizan a cada uno de los integrantes del hogar. Entonces, más o menos, si bien depende de la cantidad de integrantes del hogar, se estima que un promedio entre 20 y 25 minutos en una familia tipo de 4 personas. Claro, una diferencia muy grande, de 3 minutos a 25. Por eso vuelvo un poquito más también, ¿no? Podría la realización del virtual. Claro. Vuelvo a insistir en ese tema. ¿Hasta cuándo tiene tiempo la gente de ingresar en el formulario virtual? Hasta la hora 8 de la mañana del día 18. ¿Había problemas con la página, dicen, el día de hoy? En el día de hoy hay problemas en el sentido de que es un problema entre Senaper e INDEC, que tiene la dificultad de validar el ingreso del documento. Bien. Pero bueno, nos dijeron que no se va a estar resolviendo en estas horas de la mañana. O sea que en estos momentos no se puede acceder a la página. Al virtual no.
Señor Mestre, luego de las 20 horas aproximadamente que debería cerrar ya el censo, ¿se habilitan ya los comercios? Sí, se vuelven a habilitar los comercios. Vuelve toda la normalidad, digamos, ¿no? Sí, sí. Así es. El decreto establece que es hasta las 20. Hasta las 20 horas. Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, si en algún lugar ocupan como ese día como un evento social, digamos, de la familia, no pueden hacerlo, ¿no? No, lo que establece el decreto es que todo tipo de reunión, ya sea familiar o demás, está expresamente prohibida, sea al aire libre o en lugares cerrados. Ahora, Juan, vos decías recién... un día dispuesto para esta tarea. Para esta tarea. Una persona, señor Mestre, que vive, que tiene domicilio en un lugar, pero no vive ahí, no ha hecho el cambio de domicilio y vive en otro lado. Sí. ¿Cuál? Tiene que censarse en el lugar de residencia habitual. ¿Dónde está? Donde verdaderamente él vive. Claro. Yo, por ejemplo, sí, tengo el domicilio de mis padres. Claro. Y me he casado y, bueno, tengo que... ¿A donde vivís con tu mujer? Claro. Exactamente. De hecho, el censo virtual en la casa de convivencia. Bueno, a ver, Juan, ya vamos a cerrar. Los medios de comunicación, Claudio. Sí. Quería preguntarle al señor Mestre por los trabajadores, obviamente, porque el medio de comunicación está siempre atento, alerta a todas estas situaciones, ¿no? De las últimas noticias, de este censo. Bueno, son trabajadores también que seguramente serán censados con anterioridad, ¿no? Disculpe, los medios de comunicación. Sí. O sea, no le comprendo la... De comunicación, digo, televisiva, radial, que los que trabajan ahí, claro, los trabajadores. Bueno, entran dentro de la misma categoría de trabajadores, como por ejemplo la salud, los policías y demás, que van a estar realizando tareas ese mismo día. Claro. Que son estas tareas esenciales, que tenemos este concepto tan arraigado desde la pandemia que traemos. Entonces, son trabajadores que deberían de ellos ocuparse de responder el son esenciales, previa, o si hay alguien de su grupo familiar que responda por ellos. Claro. Entonces, por favor. Perdón, yo la última de mi parte es más al fondo de lo que hace a la esencia de esta actividad que se va a realizar ahora. La pregunta es la siguiente: si usted sabe cuál es el criterio, ¿por qué no se pregunta los ingresos de la población? Porque me parece que sería una oportunidad para conocer fehacientemente cuál es el estado económico un poco de la población, y esa pregunta usted mismo ha dicho que no va. ¿Sabe cuál es el criterio por el que no se hace? Porque me parece hay como un déficit del censo. Le explico por qué no. Es muy importante también entender por qué el censo es importante en este aspecto. El censo, digamos, lo que grafica es el conjunto total de la población. Entonces, luego, por eso no pregunta, digamos, en esta oportunidad a toda la población los ingresos, porque luego vienen ciertas encuestas individuales que sí lo hacen, pero son encuestas que trabajan por muestra. Claro. ¿Cómo se relacionan estas encuestas que trabajan por muestras con el censo? Porque la muestra se construye en base a datos del censo. Entonces, cuando nosotros vemos en estadística que la muestra tiene que ser representativa de la población, pero no tenemos un censo que nos dé los datos de la población, la muestra seguramente será representativa de una población más vieja, que es la de 2010. Claro. Por eso radica la importancia de revisar el censo, tener los datos del total, para luego tener una muestra que sea representativa de esa población, y con esa muestra salir a preguntar lo que nosotros en estadística tenemos, que es la encuesta permanente de hogares, que pregunta sobre ingresos, actividad, y de allí surgen las estadísticas de desempleo, pobreza, indigencia, asalariados que trabajan, o sea, sin descuentos jubilatorios, lo que vulgarmente se le denomina trabajadores en negro, pero surgen de esa encuesta que es particularizada, que se realiza de forma permanente, cuya muestra está basada en datos censales. Claro. Por eso quiero aclarar que la importancia del censo es lo que normalmente se denomina es actualizar los marcos muestrales para las encuestas socioeconómicas. Bien. Claro. Juan,
Yo te agradezco y le agradecemos a todos la gente que hoy, porque le vamos a contar una cosa a los oyentes que nos saben. Juan está trabajando a full con toda la gente del censo. Sí, no queremos tomarle más tiempo. Le hemos robado unos minutitos porque la verdad están muy a full. Quería cerrar con esta pregunta, Juan. ¿Todos son docentes los que hacen los censistas? En su mayoría sí. La mayoría. No todos, todos. Hay ciertas personas que se tomaron como voluntarios, pero en su mayoría sí son docentes. Porque reúnen un montón de características que son importantísimas para el desarrollo. Claro. Son personas capacitadas, son personas que normalmente hacen el censo, poseen una estructura piramidal dentro de su estructura docente que se asemeja a la estructura que tiene el censo. Están distribuidos en el territorio, se le puede dar incentivos como es el puntaje para la junta de clasificación. Entonces, eso es lo que le quería preguntar, que hacen que sean los más indicados. Claro, que sumaba puntaje en cuanto a eso, ¿no? Y digo una cosa, al otro día vuelven los docentes a su actividad educativa, por supuesto, ¿no? ¿Quiénes han sido censistas o no? Eso lo tiene que definir el Ministerio. Déjame aportarte algo para vos, Juan. Bien, gracias. Que hemos hablado con el Ministerio de Educación. Por ejemplo, mañana, día martes, muchos docentes que dan o cursan clases en horario vespertino o tarde-noche no van a la escuela, no va a haber clases porque se van a abocar al día miércoles, y muchos docentes que están en horario de tarde, o sea, desde la 1 de la tarde o 2 de la tarde, que comienzan van a salir más temprano, van a darle prioridad a los chicos para que se vayan adecuando. Esto lo quiero decir de parte del Ministerio de Educación. Mañana, en turno mañana, van a estar trabajando, pero en horario de tarde van a salir más temprano los chicos, y el turno tarde-noche no van a trabajar los docentes. Esto lo vamos a contar. Y el tema de los colectivos que vos decías, Juan, dentro de un ratito vamos a hablar con la gente de la UTA, vamos a hablar con Maldonado para que aclare este tema. Pero antes de cerrar y agradecerte, porque hay oyentes que recién se están levantando y nos están preguntando. Bueno, a ver, lo que dijo Juan, el censista que va a la puerta de tu casa va a ir con un chaleco, va a ir con el logo, y la identificación, que es el censista, y la credencial. Y otra de las cosas también, Juan, no dejen ingresarlo adentro de la casa. No dentro del domicilio. Tampoco el censista va a pedir eso, porque también ustedes tampoco lo va a pedir. No lo va a pedir. Así que, por favor, no le insistan en ese sentido, por más amabilidad y demás, para mantener el respeto de la tarea y desarrollarla en el menor tiempo posible, con la mayor calidad, y terminar, pegar el sticker y dirigirse a la obra. Y lo último, para aclararle también a la gente, por favor, si pueden, está caída la página ahora, pero si pueden ingresar dentro de un rato cuando se active para hacer lo que tiene que ver el formulario, va a ser más fácil porque le va a tomar, como decía Juan, 3-4 minutos, y si no va por el formulario va a tener una tardanza de 20 minutos a 30. Igual que Juan, el código que se puede dejar en la puerta del domicilio, mucha gente duda de eso o desconfía de que dejarlo irse, o en caso de trabajo, una cosa de urgencia, porque dice que eso puede dar información a aquellos que están en el tema de la inseguridad, ¿no? Pero este código lo ve nada más que la gente de los bueno, pero queda adherido a la puerta, ¿no? Sí, pero no ofrece ninguna otra información a nadie que sea un tercero. Ese código le ofrece ningún tipo de información. No, como que no hay nadie, quiere decir la gente que ve que duda. Claro, es que justamente la idea es que permanezcan en la casa. Siempre está. Y lo otro es un mecanismo excepcional, solo aplicable, digamos, a aquellos trabajadores, en un caso muy, muy extremo, que son trabajadores esenciales que van a tener que desarrollar tareas y que a su vez no tengan ningún miembro del grupo familiar que pueda contestar por ellos ni abastecer la tarea, digamos, de resolución del censista. En resumida, Juan, ¿cuál es el fin del censo 2022 nacional? No, el fin tiene muchísimo. El fin principal es obtener los datos para todo lo que es la toma de decisiones públicas de los próximos 10 años. Y en ese sentido se enmarca en lo que es una política de Estado, no una política de gobierno, que es totalmente distinta de acuerdo al color político. Siempre repetimos, es una política de Estado que beneficia a la comunidad en general y no al grupo gobernante. No, es a todos en general. Porque en base a nosotros saber dónde está la necesidad de cloaca, de energía, de gas, dónde está el déficit habitacional,
de qué características tienen las viviendas, si son sismos resistentes, la educación. De educación, claro. las limitaciones en cuanto a salud. Esto es como un balance, ¿no es cierto, sí, Juan? Claro. La edad de nuestra población, es una foto. Claro, es una foto de nuestra población al día de hoy, y con base a estos datos vamos a poder mejorar la situación de estas personas donde se encuentran las necesidades. Claro. Y bueno, como les dije, ese es el uso principal, la toma de decisiones de política pública, pero también, en términos estadísticos, mejora los marcos muestrales de todas las estadísticas que se realizan, la de pobreza, la de indigencia, la de desocupación. Entonces vamos a tener muestras más representativas de la población. Bueno, ahora muy Juan, bien. Te pregunto esto, y acá cerramos. Aproximadamente, ¿qué demora vamos a saber los argentinos la cantidad de habitantes que tenemos? ¿En cuánto tiempo se va a dar a conocer ese número? Bueno, es una fecha que todavía no está confirmada, sino que se estima de que a finales de año podemos tener resultados provisorios. Provisorios, a fines de año. Luego, hacia el año que viene, 2023, resultados, los primeros que ya son definitivos, parciales, y más adelante los definitivos totales. Bien, el día viernes, Juan, el día viernes o el jueves le vamos a coordinar, vamos a estar en contacto con vos para que nos des un panorama de cómo se ha llevado a cabo el censo y cómo han trabajado los censistas en San Juan. El jueves o el viernes vamos a estar en diálogo con vos, ¿sí? Bueno. Le agradecemos, Juan. Sí, no hay problema. Muchas gracias por su tiempo para informar a nuestra querida audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan. Hasta luego.